Leemos en el Evangelio según Lucas, en su capítulo 2, desde el texto 1 al texto 7. Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio gobernador de la Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir, y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales, y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El advenimiento de Cristo es un evento fundamental en el cumplimiento de aquella promesa divina. Así es que la cristología paulina se centra en la importancia de la venida de Cristo en la historia de la salvación. En efecto, podemos leer en la epístola a los Gálatas en su capítulo 4, que dice: mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. El texto hace referencia de una manera más sublime acerca de la aparición del Mesías prometido, el Señor Jesús, el Salvador, cuya misión ha sido establecida en la soberanía y en la gracia divina desde antes de la fundación del mundo. Notables son las expresiones del apóstol, inspirado por el divino autor, manifestando al menos 4 puntos de importancia en este texto. Primero, mas venido el cumplimiento del tiempo. Esta frase sugiere que Dios consolidó un plan y un propósito para la historia del hombre y que el advenimiento de Cristo es el cumplimiento de ese plan. El vocablo usado en el griego koiné es pleroma, que significa plenitud, lo que llena, el pleno cumplimiento, y expresa el tiempo previsto, es decir, el tiempo determinado de la aparición del Mesías prometido en el mundo. Segundo, Dios envió a su Hijo. La venida de Cristo, el Mesías prometido, es presentado como un envío divino, lo que destaca la iniciativa de Dios en la salvación del hombre. Aquí el vocablo usado en el griego koiné es apostelo, que significa enviar, despachar, hizo partir. Dios le envió, despachó a su Hijo para su obra soteriológica, es decir, salvífica. Tercero, nacido de mujer. La mención de que Jesús, el Cristo, fue nacido de mujer destaca su humanidad y su identificación con la condición humana. El vocablo usado aquí en griego koiné es genomenón, del verbo genomai, que significa llegar a ser o hacer. A partir de la encarnación comienza la historia temporal del Dios hecho hombre, es decir, en carne humana. Cuarto, nacido bajo la ley. Esta mención se refiere a que Jesús se sometió a la ley divina y cumplió todos sus requerimientos. El vocablo usado aquí en el griego koiné es uponomón, que significa bajo la ley. Sería uno que estaría sujeto a los preceptos y requerimientos divinos para satisfacción de Dios, su Padre. Sin embargo, el relato del nacimiento de Jesús, tal como lo tenemos en el texto que nos ocupa, no es una continuación de anunciación, sino la narrativa de un hecho histórico. Los tiempos de los gentiles están en plena vigencia y el dominio de Roma, el cuarto reino señalado por el profeta Daniel, está en su pleno apogeo. El evangelista Lucas, con su lenguaje claro y sencillo, nos ubica en el cumplimiento del tiempo del advenimiento del Mesías prometido. Llama la atención, fíjese, que el texto comienza con una partícula griega expresada egeneto del verbo ginomai, que significa acontecer, ocurrir, suceder. Por lo tanto, la expresión "y aconteció" es una marca sintáctica para poder expresar la introducción narrativa, la cual la volveremos a encontrar cuando Lucas introduce el relato del nacimiento del Señor Jesús.
El texto comienza manifestando el tiempo del reinado del emperador Augusto César. El párrafo consta de dos partes. Primero, la proclamación del decreto. Este destaca la autoridad y poder del Imperio Romano. El empadronamiento fue ordenado por Quirino o Cirenio, el cual fue un funcionario romano que se desempeñó como legado imperial en Siria durante el reinado de Augusto. Segundo, la aplicación del decreto. Iban todos para ser empadronados, dice el texto, cada uno a su ciudad. El evangelista nos da a entender que la aplicación del edicto es causa del viaje a Betlehem de Judá. José y María viajan desde Nazaret a Betlehem para empadronarse, cumpliendo así con el decreto de Augusto. La mención de que José era de la casa de David destaca la conexión de Jesús con la línea davídica y su identidad como el Mesías, es el hijo de David. El hecho que Jesús naciera en Betlehem de Judá cumple la profecía dada por el profeta Miquías. Y la mención de María subraya la importancia del nacimiento de Jesús y su identidad como hijo de Dios. José y María llegan a su destino. El texto en el griego koiné abre su narrativa nuevamente con la expresión egenetodé, y sucedió. Detrás de esta sencilla y expresiva palabra está la realidad más notable de las escrituras inspiradas. Como dirían los teólogos, está la providencia divina, o más bien dicho, la soberanía de Dios. Fíjese que llama la atención, María se nos presenta como si no la conociésemos. Es decir, no hay una sola palabra, ni de la concepción divina, ni del nacimiento virginal. José y María están allí como una de las tantas parejas, viviendo un suceso plenamente natural y humano. María ha tenido un verdadero embarazo, Jesús un verdadero nacimiento. No existe ninguna intervención divina en la cual ha ahorrado a María los dolores, ni la angustia ante lo desconocido de un primer parto, ni las horas que dura, ni la debilidad creciente. Es notable la expresión del evangelista al mencionar de María que dio a luz a su hijo primogénito. El vocablo usado en el griego koiné es prototokón, hijo primero o primogénito. Lucas expresa una explicación al respecto en el texto 23, diciendo, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Al presentar esta incomparable persona, que es Dios hecho hombre, las Escrituras afirman que en la encarnación esta persona retuvo su deidad en su ser. No en vano está escrito de él, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Por tanto, desde el momento en que Cristo se hizo hombre, su deidad plena estaba en él. Solamente que su carne velaba su divinidad, para que usted también pueda expresar de él, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.